Purujín Abaín Ashabat Asot. Vamos a continuar en la introducción del estudio de la Kabbalah y hoy vamos a estudiar el lenguaje de la sabiduría. El lenguaje en su forma escrita y oral es la herramienta básica para transmitir un conocimiento. Por dicha razón nos es imposible entender las raíces hebreas sin el conocimiento del significado real de los conceptos y códigos que transmite. La sabiduría está compuesta por la traducción escrita, Torah Shevihatab, y la tradición oral, Torah Shebalapé, las cuales en su conjunto forman la sabiduría de nuestras raíces hebreas. Para que el hombre pueda recibir es necesario que se transforme la materia prima del mundo mediante el trabajo. El bendito sea, nos dio los elementos básicos para poder completar la creación, nos dio la Torah. Pero para extraer la sabiduría contenida dentro de la Torah, debemos aplicar su conocimiento y llevarlo a la práctica en nuestras vidas, esforzándonos para extraer la sabiduría de nuestro yo interior. El vocablo pardo, en hebreo pardes, alude al prado de la sabiduría, dado que las consonantes de dicha palabra confirman las cuatro perspectivas a través de las cuales entendemos la Torah. La primera consonante P se refiere a Peshat. Peshat se caracteriza por lo simple, es el relato literal de la Torah, es extremadamente lo que leemos y escuchamos sin segundas intenciones, es la raíz de todas las formas de percepción. La segunda consonante R alude al remes. Remes nos indica una insinuación, no tiene una diferencia sustancial con el Peshat, mas revela lo interior de la Torah. El Redmes le da una dimensión más profunda al relato, ya que los personajes, las situaciones y todos los detalles presentados por la Torah, inclusive las letras, nos muestran una enseñanza simple y actual. El Peshat, las ideas son expresadas de forma directa, detallada y explícita, mientras que con el Remes son mencionadas por la senda invisible de la insinuación. Estos dos caminos de entendimiento cuidan el interior de la Torah, ya que ocultan más de lo que revelan. El tercera consonante D nos indica el Derash. Derash proviene del verbo exigir. Esta lectura encierra una búsqueda en la cual el hombre exige el significado más profundo del texto y en las anteriores perspectivas. La última consonante pardes, S, nos indica el Sod. Sod significa secreto. El Zohar, uno de los libros más importantes de la sabiduría de la Kabbalah, define el Sod como causa, ya quien conoce la causa conoce la consecuencia, es decir, el secreto. Mientras Peshat y el Remet son para el principiante en cierto modo pasivo, el Derash y el Sod son decididamente activos, provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Cada una de las perspectivas a través de las cuales la Torah se expresa y se manifiesta no indican un cambio en la esencia interior de la Torah, sino en la forma en que se presente ante nuestra perspectiva y entendimiento. El entendimiento integral de la Torah requiere una visión que sintetiza la sabiduría en una sola y una única visión, como si concebiéramos un mismo conocimiento desde todos los ángulos posibles al mismo tiempo. Cada una de las perspectivas del Pardes es indispensable para que nuestra comprensión de la sabiduría sea plena. El ser, el Sod, la causa, las incluye a todas, ya que cuando comprende el significado interior, tomo conciencia de los objetivos y comienzo a percibir el orden del cual cada aspecto cumple su función. La sabiduría de la Torah se expresa mediante 4 lenguajes generales: lenguaje de la Torah, expresado en los 5 libros de Moshe, conocido como Pentateuco; el lenguaje del Halajá, comprendido de leyes y códigos que incluye la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, etc., y es transmitido en un lenguaje técnico y sintético; el lenguaje de la Agadá, Midrash, relatos que amplian y continúan la traducción escrita; la Torah Shebahata, Pentateuco,
y la tradición oral, Torah Shebalapé, Mishnah, Talmud, Shulchan Aruch, etc. El lenguaje de la Kabbalah es el lenguaje que utiliza todos los lenguajes antes mencionados. La Kabbalah, por ser parte interior de la Torah, no es una materia separada de la Torah, sino que sintetiza, une y da forma a toda la Torah como un todo indivisible. Ojalá que este pequeño estudio de Torah y de introducción de la Kabbalah sea de su agrado. Mañana continuaremos con el tema el lenguaje de la sabiduría y llegaremos a una conclusión. Shalom.